Efesios capítulo 3, verso 14 al 19. Invitamos a todas las personas que nos sintonizan a través de las plataformas que pueda buscar su Biblia y pueda acompañarnos hoy en esta exposición para que pueda juntamente con nosotros recibir el consejo de la palabra del Señor. Estamos ahí, Efesios capítulo 3, verso 14 al 19, dice así la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todas las familias en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que es suficiente, pero tu Espíritu necesario para que nos ayude a poderla comprender de tal manera que nosotros podamos entender el consejo que tú has revelado a través de ella. Gracias te damos por esa libertad que tenemos de tener la palabra en nuestras manos, poderla escudriñar y esperar que tu Espíritu, Señor, hable a cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cimentados en amor. Y yo pienso que la mayoría de nosotros sabemos cuando hablamos de cimentar o arraigado, tiene que ver con un fundamento, con una base, algo que sostiene y que de eso depende nuestra estabilidad, nuestra seguridad en donde nosotros estamos sentados o cimentados. En cuanto a la vida cristiana o al estilo de vida que nosotros debemos de llevar, es necesario que nosotros conozcamos a dónde está nuestra base. Y eso es lo que trata de transmitir el apóstol Pablo. Cuando se trata de estabilidad, todo depende de aquello con lo que se haya hecho la subestructura o lo que está debajo de soporte. La mayoría de los árboles tienen raíces 2 o 3 veces más grandes que su follaje. Es decir, que lo que nosotros miramos por fuera, las raíces a veces están o 2 veces más grandes o 3 veces para poder sostener el árbol. Hay datos que el rascacielos más alto del mundo, que se encuentra en los Emiratos Árabes, tiene 162 pisos, pero su fundamento o su base cuenta con 50 metros de profundidad para poderlo sostener. Es el más alto que hay. Pero todo eso que está arriba tiene que tener un fundamento. Y eso es lo que el apóstol trata de hacerle enseñar a la iglesia que estaba en Éfeso. Y por consiguiente nosotros tenemos que tener también este conocimiento, que la raíz o el fundamento de la vida cristiana es el amor de Dios. Por eso al final de la oración él concluye con esto allí orando, que en el 18 específicamente y el verso 19 donde él habla y dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Porque en eso se basan. Y nosotros no conocemos o no tenemos esa base,
siempre vamos a andar fluctuando en la vida cristiana y nos va a parecer a veces, muchas veces, difícil de vivirla o que fácilmente caemos o nos desvían de ese crecimiento que debe haber en nuestra vida porque no hemos sido cimentados en ese amor de Dios. Su amor es lo que hace posible que nosotros tengamos amor, porque dice la palabra que Él nos amó primero. Y como Él vino, se reveló a nosotros y está en nosotros, ahora nosotros podemos tener el amor de Dios. Y esto se hizo conocido, es decir, ese amor nosotros lo podemos conocer a través de la persona de Jesucristo. Dice Primera de Corintios capítulo 3 verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, Él es el fundamento porque Él es el amor revelado de Dios, donde nosotros debemos crecer en nuestra vida espiritual de tal manera que nada ni nadie, ningún viento o corriente de doctrina que venga nos puede botar o nos puede hacer caer. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Romanos, capítulo 8, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si usted lee eso y dice, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo creado, ni ángeles, ni principados, nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento, y si estamos arraigados o cimentados en Él, siempre vamos a resistir, siempre. Por eso la persona que a veces cae o falla es porque su cimiento no está en el amor de Cristo. Y en el pasaje que nosotros estamos tratando aquí, esto es lo que Pablo tenía en mente al concluir su oración. Pide que la iglesia que estaba en Efesios sea fortalecido, dice, en espíritu. Es decir, nosotros necesitamos de ese espíritu para nosotros podernos fundamentar en el amor de Dios. Usted sabe que hay muchas personas que buscan de Dios, pero no quiere recibir a Jesucristo como su Señor. Y lucha por su propia fuerza, conocer a Dios. Y eso es lo que hace la religión. La religión es el afán del hombre de buscar a Dios. Relación es Cristo buscándolo a nosotros. Y eso es lo que Dios vino a buscar. Una relación con nosotros. Él se manifestó para que pudiéramos relacionarnos. Al relacionarnos con Él, el Espíritu Santo viene a nosotros cuando le recibimos. Entonces, él oraba y terminaba diciendo eso, que el Espíritu los fortaleciera y los alentaba para que la presencia de Cristo estuviera en ellos y se arraigaran en el amor de Dios. Es decir, cuando la palabra está arraigada es como se esté allí, así como nosotros estamos en una comunidad y pasamos por mucho tiempo, eso podemos decir, estoy arraigado en una zona. Por eso él decía que estén allí en el amor de Cristo, arraigado y cimentado. Es decir, me agarro de allí, pero está sobre ese fundamento que es el amor de Cristo. También oraba para que su comprensión del amor de Dios creciera junto con todos los santos que han creído y han confiado sus vidas al Señor Jesucristo. Nosotros debemos entender que el amor de Dios es tan inmenso que no tiene límite, aunque es demasiado grande para entenderlo completamente. Pablo quería que los cristianos y todos los seguidores de Cristo tengamos la capacidad de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este gran amor de Cristo. Conocer el amor de Cristo es un proceso que no va a terminar, hermano, porque siempre va a haber algo que aprender del amor, porque es inconocible, es decir, no vamos a alcanzar a conocerlo en su totalidad, pero sí podemos comprenderlo, experimentarlo
Por eso es que leemos estos dos versos ahí, voy a repetirlo, lo que tenemos ahí, el 18 y el 19. Dice, seas plenamente capaces de comprender con todo lo santo cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto parece una paradoja, que Él está orando para que comprendiéramos algo que es incomprensible, o decía, o que no tiene límite para poderlo conocer todo. Pero Él está orando para que nosotros, a través del Espíritu Santo, pueda llevarnos a conocer un poco ese amor, o ver esa dimensión que tiene el amor de Jesucristo o de Dios. Y ese amor nosotros podamos experimentarlo en nuestras vidas cuando realmente nos internamos y dejamos que el Espíritu Santo comience a trabajar en nosotros. Pero no vamos a poder completar o decir ya lo sé todo, porque siempre hay algo más allá, algo sin límite, pero sí lo podemos experimentar. Varios de los comentaristas de la Biblia han explicado con gran detalle cuál es esta dimensión de el amor de Dios, y siempre llegan a la conclusión de que es difícil de poderlo entender todo. Pero vamos a ir viendo o considerando brevemente estas dimensiones que menciona el apóstol Pablo aquí del amor de Dios, en el cual debe estar cimentada nuestra vida cristiana. Y vamos a ir viendo cada uno. Ustedes me van ayudando allí. Voy a tener que estar viendo para atrás porque no puedo ver aquí ahora. Ahí si no paso, ustedes me avisan allí. Pero el primero, él hace el detalle de 4 áreas en diferente dirección de la dimensión del amor de Dios. Y primero él habla de la anchura. Y cuando habla de la anchura está hablando de la amplitud que tiene el amor de Cristo. Y abarca una gran multitud que no tiene número, compuesta por personas de todas las naciones, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua. Es decir, que ese amor no deja nadie afuera. Todo lo abarca ese amor de Dios. Por eso cuando nosotros leemos al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, cuando está describiendo algo en el capítulo 7, verso 9, él dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, de pueblo y de lengua, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos. Está hablando de los redimidos. Es decir, que aquellos que por el amor de Jesucristo han sido alcanzados y han sido salvos. Es decir, que aquí nosotros nos comprueba y saber que esa es la amplitud, la anchura de ese amor de Cristo. Y a ese es que nos invita el apóstol Pablo a que nosotros podamos comprender, entender, y que allí debe estar basado nuestra vida cristiana, en ese amor de Cristo. Eso nos va a llevar a poder amar a nuestros semejantes. No importa de qué lengua sea, de qué nación, de qué naturaleza, no importa lo que sea. Tú sabes que el amor de Cristo lo alcanza también a Él. Hay veces que nosotros nos cuesta a veces hablarle a alguien que no sea de nuestra misma nacionalidad. O pensamos que la persona no tiene que alcanzar las bendiciones de Dios. Pero cuando nuestro amor está basado
o nuestra vida está basada en el amor, sabemos que también esa persona Dios lo ha alcanzado. Dios no ha rechazado a nadie, porque esa es la dimensión del amor de Dios. La anchura del amor de Dios tiene que ver con aquello que Él alcanza y saber que si yo me baso mi vida en eso, siempre voy no me va a desviar, no me va a hacer algo incorrecto, porque mi vida o mis acciones están basadas en la anchura o en la amplitud del amor de Cristo. También la anchura o la amplitud abarca todas las preocupaciones de cada hijo de Dios y en cada época. Mire qué confianza debe haber en el Hijo de Dios, que por amor Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. No importa cuáles sean las situaciones, Dios siempre va a tener cuidado. Yo debo de entender y saber que Él es el que tiene el control, hermano. Porque el amor de Cristo me va a sacar de cualquier preocupación, de cualquier situación y en cualquier tiempo. Ningún cuidado nuestro está más allá de la amplitud de su amor. Es decir, no hay nada que yo pueda hacer que pueda superar ese amor, ese amplio amor que Dios tiene para nosotros. Cuando comprendemos esto, se nos hace más fácil descargar nuestra confianza en Dios. Y ahí es donde debe estar cimentada mi vida cristiana, mis acciones. La siguiente tiene que ver con la longitud, es el otro que dice para que comprendáis la anchura, la longitud. Esto tiene que ver con la duración de ese amor de Dios. Usted sabe que el amor de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él nos amó desde antes que nosotros naciéramos. Él ya estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Si Él pensó desde la eternidad en mí, ¿cómo no va a pensar en el presente? ¿Sí ve? Que nuestra seguridad y nuestra confianza debe estar fundamentada en ese amor, porque Él nos conoce, Él sabe de nuestra necesidad. Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Y lo hemos visto, y a través de la Biblia nosotros encontramos palabras que nos refuerzan y que nos hacen saber eso que Dios muestra o que Dios tiene para nosotros. Y es allí donde debe mi estilo de vida cimentarse o arraigarse en ese amor, saber que es tan grande, tan duradero, que nunca se va a acabar. Dice Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, Él ya nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué lo decidió así? Tú y yo no podemos hacer nada, ya Él lo hizo de esa manera. Lo que tengo que hacer yo es recibirlo a Él y que ese amor, poderme plantarme en Él. Que todas, voy a estar repitiendo esto, mis decisiones, porque ese es el estilo de vida que nosotros llevamos, está dirigido o está lleno de decisiones que hacemos todos los días. Pero si el cimiento es el amor de Dios, siempre vamos a hacer las cosas que a Dios le agrada. Él ya nos adoptó como sus hijos suyos por medio de Jesucristo, por pura bondad, porque a Él le plació de esa manera. Ese es un amor eterno que nunca dejará de ser. Siempre va a permanecer, nunca se va a agotar, desde el principio de la eternidad hasta el fin. Bueno, y la eternidad no tiene fin. Por eso es que dice que es incognoscible, nunca lo vamos a llegar a conocer en plenitud, pero debo tener la
la seguridad o basar mi vida en que ese amor es duradero. Siguiente, habla de la profundidad de su amor. Sabe que la profundidad de ese amor se muestra que Él dejara su gloria del cielo y su exaltada posición para poder venir a esta tierra y nacer como un bebé, porque quería revelarse. Ahí conocemos, cuando habla de la profundidad, es hasta dónde tuvo que llegar Jesús a mostrar ese amor. Al principio, cuando abrimos el servicio, Xiomara compartía la lectura de Filipenses 2, del 5 al 11, donde hablaba que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo igual que Dios, no tuvo a qué aferrarse el ser igual a Dios, sino que se hizo como uno de nosotros. Vino y fue hasta la profundidad, primero naciendo como un bebé. Luego ese amor lo impulsó a ir al sufrimiento extremo de la cruz, donde aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Es esa profundidad de ese amor, que por puro afecto, amor, Él vino a morir por nosotros. Dice 2 Corintios capítulo 5 verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que aquello que nos tocaba a nosotros recibir como castigo fue puesto en Jesucristo. Por eso es que ahora nosotros le adoramos, por eso le bendecimos, por eso le agradecemos, porque Él llevó el precio o pagó el precio de nuestra maldición. Porque Él llegó hasta donde estábamos en nuestro pecado. Es decir, hasta allí llegó a humillarse Él. Por eso cuando leemos esa lectura de Filipenses, hermanos, del capítulo 2, si usted la va analizando, es el proceso de la humillación que Cristo tuvo, el Hijo de Dios. Y llegó a lo más profundo, allá donde estaba la maldad, nuestro pecado, éramos rebeldes y enemigos de Dios. Y todavía Él sigue actuando como Salvador, como el que rescata del hoyo a aquel que está en esa condición. Y sigue teniendo efecto ese amor, esa profundidad de que Él tuvo para poder llegar hasta allá. Por eso siempre cuando nosotros anunciamos el Evangelio, debemos de entender que estamos hablando de ese amor de Cristo que alcanza, no importa cuán bajo la persona llegue, Dios tiene misericordia porque Él lo mostró haciéndose como un bebé y yendo a la cruz del Calvario, y de ahí nos redimió de ese pecado, y por eso usted y yo ahora estamos aquí, salvos por la gracia y la misericordia de Cristo. Pero hay personas que necesitan oír este amor de Cristo, y nosotros somos los portadores, si estamos cimentados en ese amor, de poder llegar a decirle que hay alguien que pagó un precio por su redención, que fue alguien que llegó hasta lo más bajo para ponerse en vez nuestro y poder recibir el castigo para que pueda recibir vida eterna. Por eso nunca uno puede despreciar o tener de menos a una persona que es criatura de Dios, creado a la imagen y semejanza, porque la anchura del amor de Dios lo alcanza a él también. Y que no hay tiempo, siempre Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Nunca se va a perder la oportunidad de ser salvo mientras tenga vida, porque Cristo puede llegar hasta lo más profundo donde está esa persona y poder rescatarlo de allí, porque ya Él pagó el precio por él. El amor de Cristo nos redime de esa esclavitud del pecado, y ahora nosotros cantamos y decimos y proclamamos que somos libres. Y la misma palabra del Señor dice: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe por qué? Porque esa profundidad de ese amor de Cristo llegó hasta lo más profundo, allá donde estábamos tú y yo. Quizás literalmente uno no puede entender
esa dimensión de esa bajeza en la cual encontrábamos en la condición de pecado. Pero hasta allá llegó Cristo y nos perdonó. Y al perdonarnos, Él nos tiende la mano para podernos reconocer como hijos de Dios y formar parte de la familia de Dios. Uno de los comentaristas de la Biblia, Charles Wesley, dice esto: amor asombroso, ¿cómo puede ser que tú, Dios mío, mueras por mí? Es decir, al reconocer la grandeza de su posición como Dios, como ser supremo, Él vino a tomar naturaleza nuestra e ir a lo más profundo para podernos rescatar. Solamente el amor de Dios. Y por eso, hermano, cuando nuestra vida está fundamentada en ese tipo de amor, en ese amor que Él ha manifestado. Porque aquí no es solamente decir, oh, Dios es amor, sino por eso es que el apóstol oraba, para que comprendiéramos esta dimensión de ese amor, que es tan ancho que no deja a nadie afuera. Es tan duradero que siempre hay un tiempo para poderse acercar, que Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Es tan profundo que no importa hasta dónde el pecado te haya llevado, hasta allá llegó Jesucristo para poderte rescatar. Y eso nos lleva a la última, donde Él habla de la altura de su amor. Ese amor nos eleva a nuestra exaltada posición de sentarnos con Él en los lugares celestiales. Usted sabe que la palabra del Señor nos enseña eso. No es que vamos a estar, ya Él los verá, sentado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 2, verso 6. Allí en ese mismo libro el apóstol Pablo dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos quiso sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para Dios, todos los santos, todos los hijos redimidos por la sangre del Cordero, Él los ve sentados a la diestra, por el amor que Él ha manifestado. Es decir, Él quiere que estemos con Él. Él ya nos ve allá. No por lo que somos, ni lo que nosotros hayamos hecho, sino por el amor que Cristo manifestó a través de su sacrificio. Él paga y nos da ese privilegio de poder estar a la diestra de Dios. Y a veces, hermano, nuestro pensamiento nos puede limitar a pensar, oh, pero ¿cómo puede ser? Y para lograr una posición de privilegio, a veces aún aquí entre los hombres nos cuesta alcanzar, llegar a una posición. ¿Cómo Dios nos va a sentar a su diestra? Pero es allí donde Pablo hace esta oración. Dice que seamos nosotros por el Espíritu capaces de entender, de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Dios. Cuando nosotros nos tomamos el tiempo y reflexionamos en nuestra vida, nuestras acciones, nuestra forma de proceder, en nuestro caminar como hijos de Dios, debemos saber cuál es el fundamento de nuestra fe. ¿Dónde está fundamentada? Porque todo lo demás, lo que está arriba, va a depender de lo que es de ese fundamento. Si no, fácilmente vamos a tropezar o a caer, o cualquier viento de doctrina nos va a hacer caer. Por eso es que ahora miramos nosotros tanta denominación, tantas doctrinas, porque cada quien ha puesto un fundamento o quieren decir, no, esto debe hacerse así, pero la palabra es clara, hermano, dice, no hay otro fundamento. Solo hay uno y es el que está puesto
Jesucristo es el fundamento. Por eso es que lo predicamos, por eso lo anunciamos y por eso es que decimos Cristo, 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 Cristo. Porque Él fue el que mostró este amor de tal dimensión que cuando nosotros lo conocemos, lo experimentamos, podemos estar confiados y seguros que Él siempre va a estar a nuestro cuidado, a nuestra protección. Porque siempre nos vamos a sentir incluidos, porque Él no deja a nadie afuera. En el momento que lleguemos, no importa, fue ayer, fue hace un año, fue hace 20, 40 años, ese mismo amor nos envuelve a todos, porque Él es desde el principio y hasta la eternidad. Y saber que esa profundidad de ese amor puede llegar hasta lo más bajo donde pueda llegar o estar la vida de una persona esclavizada por el pecado. Dios llega hasta allí. Para Él no hay lugar de privilegio en cuanto a rescatar la vida de un alma se trata, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Nosotros a veces en nuestra lógica ponemos barreras. Yo he oído a veces personas dicen, no, ya Dios no va a tratar, déjalo, Dios no va a tratar con él ya. Ya no hay esperanza. Hay algunos que se atreven a decir, a ese ni Dios lo cambia. Es porque no conoce el amor de Dios, hermano. Por eso es la invitación del apóstol y la oración, para que nosotros comprendamos, entendamos cuál es el amor de Cristo, que termina diciendo que excede todo conocimiento. Es decir, por máxima inteligencia que tenga el ser humano, jamás va a poder llegar a comprender la dimensión de ese amor, pero por el Espíritu Santo podemos nosotros conocerlo y experimentarlo en la dimensión que nosotros necesitamos para vivir una vida que le agrade a Dios y podamos estar listos para poder llegar a su presencia. Allá, cuando ya lo veamos en un cuerpo glorificado, a lo mejor veremos, porque el apóstol Pablo dice, ahorita nosotros como por espejo miramos la gloria de Dios, pero entonces veremos tal y como es, porque seremos ya transformados. Pero mientras estamos acá, nosotros por el Espíritu Santo debemos de ver cómo entendemos y comprendemos esta dimensión del amor de Dios. Porque su propósito eterno para nosotros es que nosotros seamos santos e irreprensibles. Eso es lo que Dios mira a través de Jesucristo en la alma que ha sido redimida por ese sacrificio. Y eso nos lleva a nosotros a que podamos vivir una vida aquí, elevada por encima de las tentaciones de aquí abajo que fácilmente nos hacen caer, porque tú eres un hijo de Dios y porque estás cimentado en el amor de Dios y Dios te pone en la posición sentado a su diestra. Por eso es que dice, los que tengo en mi mano nadie los arrebata, porque Él espera que nosotros confiemos en ese amor, que entendamos que ese amor nos pone en un lugar de privilegio. Él te ve sentado a su diestra. Y ahí es donde podemos nosotros entender que nada de lo que el enemigo intente para hacerte caer va a funcionar, porque tú estás cimentado en el amor de Cristo. ¿Y qué hace el amor de Cristo?
nos alcanzó, porque su amor es tan amplio que nos alcanzó. En el determinado tiempo llegó hasta donde estaban, pero también me puso en un lugar. Oh, redimido por la sangre del Cordero. Cuando el diablo viene a quererte a hacer caer, él pelea por ti. Pero tu seguridad y tu confianza debe estar puesta en el amor de Cristo.